Este personaje ha sido clave para definir la política científica y tecnológica del país. Primer director de Colciencias, innovador en la enseñanza de la física y un convencido del poder del conocimiento. Habla la experiencia de Alberto Ospina Taborda. Bienvenido. Muchas gracias. Capitán Ospina, usted nació en Titiribí. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia que hayan marcado su trayectoria y su vida? Bueno, en primer lugar, una vida de campesino pobre. Yo tenía que ir desde mi aldea de la otra mina hasta el centro de Titiribí a pie, a veces a pata limpia, para estudiar la primaria. Allá estudié la primaria en el colegio de varones de Titiribí. Me tocó una persona maravillosa que era don Luis Llano, el papá de Jaime Llano González. Ah, claro que sí, eso le iba a preguntar porque también el maestro Jaime Llano es de Titiribí, sí. Y él era educador, el papá del maestro Jaime Llano. Era educador, era el director del colegio y ahí pasé pues mi niñez, en esa forma, estudiando. Luego continué con la secundaria, con el único colegio que únicamente tenía los primeros 2 años de bachillerato y esos que no estaban aprobados. Entonces, después ya me tocó bastante duro validar las materias de bachillerato que había hecho en el Colegio de Santo Tomás. Capitán, ¿qué recuerdos usted tiene que hayan marcado su vida de don Adán y de María Dolores? Bueno, que ellos creían en la educación y nos estimulaban mucho a los muchachos a que estudiáramos. Y a pesar de que no teníamos muy buenos recursos, ellos siempre se sacrificaron para que nosotros estudiáramos. Ellos creían en el estudio. Mi papá hablaba no de las matemáticas, sino de los números. Me decía, es que usted tiene que volverse muy bueno en los números. ¿Y qué hacía don Adán? Bueno, tanto mi papá como mi mamá ya murieron en los años 80. ¿Pero qué hacía don Adán? ¿Don Adán a qué se dedicaba en Titiribí? Mi mamá había heredado una finca de café de don Emiliano Taborda, que es mi abuelo. Y nosotros nos dedicábamos a eso. Inclusive nosotros de chiquitos cogíamos café en la finca. Mi papá también nos infundió que el trabajo honra siempre a las personas y que no importaba si nosotros cogíamos café, a 5 centavos nos pagaban cada canasta de café que cogíamos. De esa tierra cafetera, ¿por qué usted tomó la decisión de irse para Bogotá a los 17 años? Eso fue porque se acabó en el Colegio de Santo Tomás de Titiribí, teníamos únicamente hasta segundo de bachillerato y no estaba aprobado, y yo quería estudiar. En el año 38 llegó a Titiribí en visita oficial el presidente Eduardo Santos y Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces, en alguna forma, yo me ilusioné de que si ellos fueron a Titiribí y yo me presentaba en Bogotá como de Titiribí, de pronto me podía conseguir una beca para estudiar. Eso fue lo que me indujo a venir a Bogotá, pero pues no la conseguí. ¿Y qué pasó entonces? Entonces busqué entrar al ejército. Entré al ejército, a la escuela de motorización, y en la escuela de motorización me ascendieron a suboficial, y estando en esas se presentó la posibilidad de un concurso en la Marina para entrar a la Escuela Naval de Cadetes, y como mi objetivo era estudiar y no tenía otros medios, entonces por ahí busqué ese camino. Ese fue un canal para poder llegar a estudiar. ¿Y encontró el mar? Encontré el mar. Y lo que ha sido también una de sus pasiones. Desde luego, sí. Por eso es que yo le digo Capitán Ospina. ¿Cómo fue su vida en la escuela de cadetes? Fue una vida bastante agradable. Tuve oportunidades de conocer el mundo, tuve oportunidades también de estudiar posgrado después de la Marina, de manera que tengo mucho que agradecerle a la Armada Nacional.
Una de las cosas que hice es que no me he separado de la escuela ni de la Armada por ningún minuto, aún después de retirado. ¿Y le pasó algo, un incidente en alta mar? ¿Cómo fue eso? Bueno, ese sí fue un problema, un pequeño problema que tuve estando como instructor en la escuela naval. Allá teníamos un buquecito con el cual entrenábamos a los cadetes. Si no estoy mal, se llamaba La Atrevida. Y me mandaron con un grupo de unos 20 o 24 muchachos a entrenamiento en el mar. Era un motovelero. Salimos y yo busqué la manera de entrar mar adentro y luego regresarme. Al regreso hubo un viento, era un motovelero, veníamos navegando a vela y el viento cambió y dio una orientación hacia el sur, o sea, como contra las Islas del Rosario al entrar. Y llegamos a una isla rocosa en donde yo pensé, acá fue el final de todos nosotros. Afortunadamente, yo no sé si sería la Virgen o quién que nos ayudó y encallamos en un banco de arena. Y eso marcó también su vida, doctor Ospina, ¿no? Eso lo marcó bastante porque yo creo que desde entonces, no sé si por mi cuenta o por cuenta de mis superiores, yo nunca volví a tener el comando de un buque. Entonces me dediqué a lo que he hecho toda la vida después, educación, ciencia y tecnología. Allá en la Escuela Naval todo el tiempo que estuve en la Escuela Naval estuve como instructor. ¿Y esa llegada al MIT, cómo fue? Primero contemos qué es el MIT y el significado también de ese paso dentro de su carrera. Bueno, todo eso forma parte de mi carrera naval. A mí me habían enviado en una comisión de estudios a la Marina de los Estados Unidos y fui a una base que se llama Great Lakes Naval Training Center. Allí estudié electrónica, mantenimiento electrónico, no ingeniería. Cuando mi profesor, a quien yo consideraba un genio, me decía, mi único deseo es terminar acá de enseñar, era una escuela de la Marina de los Estados Unidos, y decía, mi empeño estaría en entrar a MIT. Allí oí por primera vez de MIT, y yo pensaba, pero este profesor que se las sabe todas, ¿qué va a aprender en MIT? Sin embargo, él me decía eso, y eso se me quedó grabado en la mente. Después regresé a Colombia, y la Marina de los Estados Unidos ofreció a la Marina de Colombia 4 becas para estudiar en MIT. Entonces hicieron un concurso, me presenté al concurso, lo luché muy duro y me lo gané. Por eso llegué a MIT a pesar de no tener recursos. Y ahí se dio cuenta que los sueños sí pueden hacerse realidad, con mucho esfuerzo. Ahí me di cuenta, y lo he tenido siempre toda la vida, que lo que uno se propone, lo que uno quiere, lo puede alcanzar. Solamente se necesita perseverancia, mucho esfuerzo y deseos genuinos de llegar a donde se quiere llegar. Capitán Ospina, yo lo invito para que en unos minutos usted comparta con nosotros muchas de sus experiencias también con la llegada a Colombia, gracias a toda su gestión de un método especial para el estudio de la física y otras cosas que nos dan cuenta de lo que ha sido su vida. En unos minutos. Le propuse al ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos, le dije, mire, hicimos esta transformación en la educación en la Escuela Naval. Entonces me dijo, pues tenemos que hacer una transformación igual en las Fuerzas Armadas. Y le dije, ¿me apoya para un programa? Y me dijo que sí, que lo hiciera. Y llegamos a una isla rocosa en donde yo pensé, acá fue el final de todos nosotros. Afortunadamente, yo no sé si sería la Virgen o quién que nos ayudó
y encallamos en un banco de arena. Doctor Alberto Ospina, ¿por qué le dicen el capitán de la ciencia? Eso se lo inventó Semana, con motivo de una reunión que tuvimos en Cartagena en una convención científica. Pero define perfectamente su personalidad. Pues realmente lo que he hecho, no como capitán de la ciencia, pero como un promotor de la ciencia en Colombia y especialmente como un promotor del desarrollo científico y tecnológico en el país. Cuando terminamos nuestra primera etapa de la conversación, lo dejamos a usted, un joven en el MIT en Massachusetts. Usted regresó a Colombia y regresó para hacer ¿qué? Fueron dos cosas. Una, me nombraron como director de comunicaciones navales. En ese entonces yo no era sino teniente de navío, era un cargo muy grande para mí porque no tenía el suficiente grado. Pero estuve trabajando ahí en comunicaciones navales. Luego le trabajé, me di cuenta que los oficiales navales no estábamos siendo suficientemente preparados para el futuro visto desde ese entonces. En ese entonces se pensaba, bueno, en navegar como una cosa muy importante, en poder comandar los buques, pero los buques que yo veía en ese entonces, los buques del futuro, eran buques que necesitaban electrónica, electricidad, control automático, sistemas de información. Entonces, y no estábamos preparados para eso, lo veía con mi preparación que había adquirido en MIT. Entonces le propuse a mis jefes que cambiáramos el sistema de enseñanza de la escuela naval e hicimos una transformación en la enseñanza de las ciencias en la escuela. La escuela no daba títulos de universitarios, daba únicamente títulos de teniente de corbeta, o sea, el título naval, pero no éramos ni siquiera bachilleres. Entonces hicimos esa transformación. Más adelante le propuse al ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos, le dije, mire, hicimos esta transformación en la educación en la escuela naval y la hicimos gracias a que enviamos, o que la Armada envió gente al exterior. A mí, yo fui uno de ellos. Y entonces me dijo, pues tenemos que hacer una transformación igual en las Fuerzas Armadas. Y le dije, ¿me apoya para un programa? Y me dijo que sí, que lo hiciera. Entonces hicimos un programa que está en vigencia en este momento para el mejoramiento de la educación en las Fuerzas Armadas. Ese es un programa que a mí me enorgullece haber participado en él. Y también lo debe enorgullecer, capitán Ospina, haber también insistido para traer a Colombia un método de estudio diferente de la física. ¿Cómo se llamó ese método? Ese fue una coincidencia. En Estados Unidos están muy preocupados con la preponderancia de los rusos o de la Unión Soviética en ese entonces en las ciencias del espacio, en aplicaciones de la física. Y entonces se pusieron a investigar por qué. Encontraron que la enseñanza de la física en Estados Unidos estaba un poco atrasada en muchos aspectos. Entonces crearon un comité que se llamó el Comité para Estudio de las Ciencias Físicas, PSSC, por Physical Science Study Committee, de MIT. Eso se puso en MIT y yo veía a mis profesores trabajar en ese proyecto y me interesé. Les dije a ellos, si yo me puedo llevar esto para Colombia, lo que ustedes están haciendo, me dijeron, vamos a pensarlo. Después fue una sorpresa muy grande cuando me dijeron, sí, se lo puede llevar para Colombia. ¿Gratis? Sí, gratis. Eso estaba financiado por la National Science Foundation de los Estados Unidos, entonces no lo podían, no era comercial. ¿Y se la trajo a Colombia a dónde? ¿Dónde se implementó? Entonces ellos me entregaron todos los materiales. Todos los materiales, quería decir, un libro de física nuevo, unos manuales de laboratorio, unos materiales, y me dijeron, todo se lo puede llevar. Los materiales, pues yo los tenía que comprar, pero el libro sí, pues me entregaron una copia, y yo vine y creé acá, hice un grupo con exalumnos de MIT, y creamos el Physical Science Study Committee de Colombia, y con eso tradujimos el libro y lo introdujimos
se adaptó y lo tradujimos y lo pusimos en práctica. Preparamos alrededor de 1000 profesores de enseñanza secundaria. Después encontró que esa física estaba un poquito alta para nuestro bachillerato, entonces se adaptó para la enseñanza del primer año de universidad. La editó EDUT en Medellín. Capitán Ospina, le propongo que en unos minutos le contemos a nuestra audiencia qué tiene que ver la conquista del espacio y la llegada del hombre a la Luna en 1969 con la creación de uno de los institutos más importantes de la ciencia en el país. Muy bien, perfectamente. Estamos en Habla la Experiencia con el capitán Alberto Ospina Taborda. Nos ha faltado una cultura científica, nos ha faltado una cultura de innovación. Son las innovaciones las que llevan a un país a su desarrollo y a su bienestar. Después fue una sorpresa muy grande cuando me dijeron, sí, se lo puede llevar para Colombia. ¿Gratis? Sí, gratis. Eso estaba financiado por la National Science Foundation de los Estados Unidos. Capitán Ospina, ¿qué pasó cuando usted vio la llegada del hombre a la Luna? ¿Qué pensamientos le pasaron por su cabeza y eso en qué terminó? Bueno, la llegada del hombre a la Luna tuvo cierta coincidencia y algo que ver con la creación de Colciencias y con el PSSC, de que hablábamos antes. En Estados Unidos sintieron esa necesidad de mejorar los sistemas de enseñanza de la física y detrás de eso, de la enseñanza de las ciencias en general. Pues yo tuve el privilegio de estar al lado de las personas que estaban haciendo ese proyecto. Un privilegio muy grande por haber estado en MIT. A usted le dieron 7 millones de pesos para empezar Colciencias. ¿Qué hizo? Bueno, de la época, estamos hablando del año 69, que fue cuando comenzó. Colciencias se creó por un decreto del gobierno, un decreto extraordinario en noviembre del año 68. Ahora estamos cumpliendo 46 años. ¿Qué fue lo más importante en ese momento histórico de la creación de Colciencias? ¿Usted qué aspiraba como fundador de Colciencias que fuera esta entidad? Bueno, recuerde que la idea de Colciencias surgió por la necesidad de que hubiera en Colombia una entidad que apoyara el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que apoyara la enseñanza de las ciencias en el país para crear una cultura científica. Entonces creamos una fundación y esa fundación con gente muy importante del país fueron los que ayudaron. Hicimos un seminario en Fusagasugá en donde salió una recomendación para el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, la acogió y bueno, y se les ocurrió tanto a él como al ministro que yo debería comenzar ese trabajo, puesto que le había luchado tanto para que llegara a hacer una recomendación al gobierno. Capitán Ospina, uno lo escucha hablar a usted y ese camino recorrido siempre está lleno de logros no personales, sino para el país. ¿Qué piensa usted cuando mira su vida y su trayectoria? Bueno, lo que yo pienso es que siempre he pensado en servir a los demás antes que aprovecharme yo mismo. Tanto cuando he estado como instructor o como profesor en la universidad, y en el caso de la ciencia y la tecnología, es la única manera que tiene un país de salir adelante. Fíjese usted que en los años 60 Colombia tenía un Producto Interno Bruto superior al de Corea del Sur. Y sin embargo, vea dónde está Corea del Sur hoy en ciencia y tecnología y en producción y en dónde estamos nosotros. Entonces, uno no piensa en uno, sino que piensa en cómo ayudar a los demás, cómo ayudar al país. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó para que un país como Corea del Sur nos haya tomado tanta ventaja?
¿En qué nos quedamos? ¿Dónde Yo estuvo la dificultad o la falla? Pienso que la dificultad está tal vez en la manera de ser nosotros, en la manera de ser tal vez de nuestros políticos, de nuestros líderes, que pues no piensan mucho hacia el futuro, no piensan con una visión prospectiva, sino con una visión muy inmediata. Entonces, a pesar de que en el año 68, año 69, cuando se comenzó Colciencias, dijimos, vamos a dedicar, o aconsejamos, vamos a dedicar al desarrollo de la ciencia y la tecnología al menos un 1% del Producto Interno Bruto. En ese entonces teníamos el 0.2%, pues ahora tenemos posiblemente el 0.4%, después de 46 años. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Nos ha faltado una cultura científica, nos ha faltado una cultura de innovación. Son las innovaciones las que llevan a un país a su desarrollo y a su bienestar. Doctor Ospina, ¿sí es verdad que usted fue el que creó el primer computador, el que hizo el primer computador para administrar impuestos en Colombia? Bueno, realmente dirigí su instalación. Ese es uno de los puntos de innovación que se introdujeron en la administración de impuestos. Yo, pues, como había llegado de MIT y era ingeniero electrónico, pensaron que yo entonces tenía las capacidades para montar un computador. Y realmente ese fue un trabajo más que todo de gerencia, fue un trabajo de enseñanza también, de un trabajo de innovación, en donde se necesitaba que aceptaran, que los empleados del Ministerio de Hacienda, de los impuestos, aceptaran y que aceptaran que una máquina ayudara y en cierta manera reemplazara a algunos. Y la otra cosa que se necesitaba era que el país supiera que sus impuestos estaban bien administrados a través de un sistema moderno. O sea que usted es el responsable del NIT. En ese entonces, para poder ingresar a los contribuyentes, se necesitaba identificarlos en alguna forma. Y entonces yo tenía una misión americana que me estaba asesorando y ellos me dijeron, en Estados Unidos tenemos el Social Security Number, ¿aquí qué tienen ustedes? Y yo dije, pues no tenemos sino la cédula, pero abarca solamente hasta determinada parte. Entonces tenemos que inventarnos un número que se llamaba Número de Identificación Tributaria, o sea, el NIT. Entonces le hicimos trabajos a la cédula y la extrapolamos y creamos el NIT. Si usted fuera a describir en este momento cómo ha sido la trayectoria científica del capitán Ospina, ¿cómo la definiría? ¿Cómo quiere que la comunidad científica lo recuerde? Pues yo quisiera que me recordaran como un luchador que ha tenido los deseos de ayudar a sus compatriotas, porque en educación pues ha sido uno de los lugares en donde he tenido mayor satisfacción, tanto como profesor como creador de algunos programas, como el programa que creamos con la Universidad de Harvard para hacer que más colombianos vayan a Harvard y vayan a MIT, porque he considerado que es muy productivo para el país. ¿Le ha rendido la vida, capitán? Pues muchas gracias. Yo sí creo a veces cuando hago reflexiones acerca de las cosas por las cuales he transitado y me siento muy satisfecho de los resultados. Le agradecemos haber compartido con nosotros toda su trayectoria, toda su vida y sobre todo, todas sus experiencias. Pues muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer para mí hablarles a los antioqueños y a Colombia a través de Teleantioquia. Habló la experiencia de Alberto Ospina Taborda.